Noticias MBS. Hemos buscado esta mañana al doctor Edgardo Buscaglia, con quien hemos conversado en diferentes ocasiones sobre los temas de la delincuencia organizada, de la estrategia del gobierno mexicano, y no podíamos no buscarlo para conocer su punto de vista de lo que está sucediendo con estas revelaciones de Wikileaks y de lo que se está publicando en estas horas en The Guardian y en El País, fundamentalmente. Se encuentra Edgardo Buscaglia pues lejísimos de México, está en Herat, que es la frontera con Irán, y te agradezco, doctor, que nos tomes esta llamada desde México. Ya sabemos que la comunicación no tiene frontera, que estás perfectamente enterado de lo que está sucediendo con todos estos fenómenos de comunicación, y te aprecio mucho que nos tomes la llamada para conocer tu punto de vista de esto que muestra a un gobierno mexicano desesperado, un gobierno mexicano que pide a la menor provocación ayuda a los Estados Unidos en materia de capacitación y tecnología, un gobierno mexicano dividido en sus estructuras militares y policíacas, un gobierno mexicano que muestra ante la percepción de los Estados Unidos esta división entre estructuras militares, de marina y de seguridad pública, que ven en el triunfo del otro, el fracaso de uno, o viceversa. Un gobierno mexicano que llegó a plantearse desde su propio ejército estados de excepción en partes de la República, iniciativa que no prosperó formalmente hablando, como aquí se ha visto, y todo lo que hemos reportado, Edgardo, cosa que te agradezco puedas comentar esta mañana. Bienvenido y buenos días. Hola Carmen, mira, con mucho gusto te comento esto. Creo que eres muy modesta. Mucho del análisis que está en esos cables que tú has leído esta mañana ha sido vertido en tus programas de radio y de televisión desde el año 2007. Hemos estado conversando contigo sobre el paulatino descontrol territorial en México por parte del Estado, de que el Estado ya no controlaba porciones del territorio cada vez más crecientes. Tú te acuerdas, ¿no, Carmen?, que lo hemos conversado desde el 2007 y 2008. Sin duda. Hemos conversado contigo precisamente sobre las cifras que menciona el embajador Carlos Pascual, que el 2% de las detenciones termina en asignaciones de responsabilidades penales. El embajador lo confirma, es una cifra que contigo inclusive mencionamos. ¿Te acuerdas que una mañana que tú me entrevistaste hace más de un año y medio, yo te mencionaba que el 98% de los delitos... Exactamente. ¿Te acuerdas? O sea, él lo dice, él lo dice de otra manera, perdón que te interrumpa porque es interesante. Efectivamente, hace año y medio y reiteradas ocasiones lo hemos comentado, tú hablabas de este 98% de ineficacia, digamos, lo judicial en ese sentido. Él lo dice de otra manera porque dice solo 2% resulta de responsabilidades. Pero estamos hablando del mismo dato. Claro, me alegro que el embajador y nosotros estemos de acuerdo en esto, porque eran los números que nos confirmaban nuestros análisis de campo con los equipos que hoy están trabajando conmigo en México. Y yo digo hoy porque además tenemos equipos en México trabajando en Sinaloa, en Chihuahua, en Chiapas, en Tamaulipas, y esa gente me envía información diariamente sobre lo que acontece y hasta hoy no vemos ningún progreso desde esa pobrísima desempeño del gobierno mexicano, y ahí tenemos que involucrar al Poder Judicial también mexicano, no solamente el Poder Ejecutivo. El escenario de total descoordinación entre los órganos de seguridad pública y judiciales, que también el embajador comenta, tú y yo lo venimos comentando por CNN y por MBS, y desde antes de MBS, cuando estabas en otros programas, lo veníamos comentando desde hace mucho tiempo. Lo confirma nuevamente el gobierno, el embajador americano. Todo esto no es novedad para el ciudadano y ciudadana de a pie. Para el ciudadano y ciudadana de a pie, Carmen, que vive hoy en Durango, que vive hoy en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, todo lo que anuncia en esos cables el embajador americano y sus funcionarios no es novedad. Yo creo que la persona que me está escuchando en el interior de México, fuera de la burbuja de la élite político-empresarial en Lomas de Chapultepec o Polanco, sabe que lo que dice el embajador ahí es una realidad cotidiana, por Dios. O sea que no nos hagamos, y básicamente el hecho de que el embajador lo haya certificado en un cable tiene obviamente una importancia política.
política muy importante, porque de alguna manera se está confirmando todo lo que veníamos conversando, pero el ciudadano tiene connotaciones, perdón que te interrumpa, porque en efecto estas informaciones las has revelado tú en estos programas, pero la connotación que tiene en términos de una relación de países, imagínate cómo se van a saludar cuando se encuentren el embajador estadounidense y el secretario de la Defensa Nacional mexicano, una vez que se sabe lo que piensa el embajador sobre él y su pobre desempeño. No, pero estos gobiernos mafiosos como el de México y el de Rusia, saben muy bien lo que piensan los funcionarios americanos. ¿Es muy duro esta frase? ¿Mafioso dijiste? Son gobiernos mafiosos. El gabinete del presidente Calderón, como el del presidente Putin, están básicamente capturados por mafias. A diferencia de que en Rusia, el presidente Putin y su gabinete gerencian a las mafias rusas y las tienen más o menos controladas, pero los contubernio son similares. En el caso mexicano, el Estado mexicano está fragmentado. Un pedazo del Estado le pertenece a un grupo criminal ligado a Genaro García Luna, y otro pedazo del Estado le pertenece a otro grupo criminal ligado a otro gobernador en el Estado de México, pero básicamente lo que tiene México es un Estado fragmentado que lo paraliza, porque diferentes pedazos del Estado mexicano le pertenecen a diferentes grupos criminales. Cada mafia tiene controlado un pedazo del Estado mexicano diferente, entonces eso genera obviamente una parálisis del Estado mexicano. En Rusia no, en Rusia es un gobierno mafioso, pero es un gobierno mafioso de alguna manera que controla, es el Estado el que gerencia a los grupos criminales, de la manera que sucedía en México en la época del PRI, en el antiguo PRI, cuando era el Estado el que gerenciaba a las mafias, y eso muy bien lo relata últimamente Anabel Hernández en su libro, pero también eso lo relatan otros autores mexicanos anteriormente. Por lo tanto, volviendo al tema, cuando un gobierno mafioso como el mexicano, y no digo Estado mafioso, dije gobierno mafioso, básicamente trata con estos gobiernos en el exterior. Ellos saben muy bien lo que piensa el gobierno norteamericano, porque si bien Hillary Clinton y el embajador Pascual son muy agradables y no confrontan al gobierno del presidente Calderón, cuando vienen funcionarios como el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que estuvo por México en septiembre, tú recordarás, ahí sí se le tira de las orejas al secretario de Hacienda, ahí se le tira de las orejas a los funcionarios subalternos del gobierno mexicano. Entonces ellos ahí sí se dan cuenta que el gobierno americano está bastante frustrado, está bastante ofuscado por el pobrísimo desempeño del gobierno mexicano y por la corrupción descontrolada del gobierno mexicano. Yo siempre estoy haciendo paralelos entre la corrupción afgana y la corrupción mexicana, porque se observa el mismo tipo de fragmentación del Estado en Afganistán y en México. Las raíces obviamente del problema son muy diferentes, pero las manifestaciones de captura del Estado mexicano son muy similares. Tú vas a regiones en Durango, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Chiapas, en Tamaulipas, y te encuentras con porciones del territorio mexicano afganizadas, con una ausencia de autoridad formal, y con la autoridad que rige es la autoridad de los grupos criminales confabulados con funcionarios locales, estatales y federales. Entonces, no nos hagamos, esta situación, esta realidad que pinta el embajador y sus cables, es algo muy cotidiano para el ciudadano y ciudadana de a pie, que vive con un Estado, con un gobierno mafioso, vive con funcionarios que someten al pueblo mexicano a esta postración que se sigue viviendo sin ningún tipo de horizonte de solución cercano. Y esto es algo que, como tú veías a través de estos cables, nosotros hemos venido conversando ya contigo desde hace años, con detalles y hasta con números que coinciden. O sea que en este sentido te doy mucho crédito a ti, porque hay pocos medios en México que se atreven, por un lado, o que no están comprados, como en el caso de los oligopolios mediáticos mexicanos,
para revelar este tipo de cosas mucho antes de que se transformen en noticia oficial. Así que el crédito va hacia ti, Carmen. Déjame detener aquí, Edgardo Buscaglia, porque tocas un tema que en estas horas está siendo sumamente importante y sensible en México, el tema de los medios de comunicación. Me gustaría hacer un alto en el camino de esta conversación, una vez que escuchamos tus puntos de vista y tu información sobre el tema Wikileaks y lo que se ha revelado en los cables. Déjame hacer un alto en el camino y déjame pasar a este otro tema del cual te quiero preguntar. Hemos seguido de cerca lo que ha divulgado Televisa contra la revista Proceso, cómo se ha presentado a un testigo colaborador de la PGR, a quien se le llama el Grande, Sergio Villarreal. Ese testigo colaborador de la PGR que ha dado en sus declaraciones ministeriales un conjunto de informaciones publicadas por Proceso que merecieron una portada de Proceso, y que ahora es ese mismo testigo protegido a quien se le tomó una declaración días después de la portada de Proceso, donde mostraba precisamente al Grande, imputando al propio reportero de Proceso de haber recibido dinero del crimen organizado. Déjame hacer una pausa. Retomemos ese hilo, porque has tocado una fibra muy sensible y has tocado una fibra muy delicada de lo que está en ese territorio ocurriendo en este país en estos momentos. MBS. Doctor Buscaglia, te invito a que junto con nuestro auditorio podamos escuchar este recuento de momentos de lo que ha ocurrido con el caso Televisa Proceso Gobierno Federal. El Grande, este personaje que ha sido detenido y que está en condición de testigo colaborador de la PGR, y que ahora la revista Proceso acusa al gobierno mexicano y a Televisa de haber maquinado la fabricación, haber maquinado una maniobra para atacar a esta revista que es, como sabemos, la más importante de México, y que, bueno, pues está señalando que las divulgaciones de estos dichos de Sergio Villarreal en contra de Ricardo Ravelo y de la revista Proceso tienen que ver con una acción aviesa de la televisora y del gobierno federal en contra de esta revista. El miércoles, Edgardo Buscaglia, te cuento, bueno, ya lo sabes, pero lo retomo para el contexto. El miércoles, en el noticiero más importante de la televisión más importante del país, que es Televisa, acusó o señaló, mostró información en respecto a Ricardo Ravelo y al semanario Proceso. Ayer, aquí mismo, en este espacio, Edgardo Buscaglia, auditorio, Ricardo Ravelo negó estas versiones, acusó de contubernio entre el gobierno federal y Televisa para desprestigiarlo a él y al medio en donde trabaja, que es Proceso. Ravelo también acusó que las declaraciones del Grande no pudieron haber tenido lugar el 4 de noviembre, porque esto fue 17 días antes de que apareciera en la portada Proceso. Un dato que destacó también la revista Proceso en su comunicado, diciendo que, como era posible que se dijera que las declaraciones eran el 4 de noviembre, querría decir que el Grande supo de la portada 17 días antes de que apareciera. Ricardo Ravelo, ayer en MBS, habló del tema. Es un infundio, es un señalamiento totalmente falso de testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, y se lee como debe leerse, Carmen, como un golpe bajo del gobierno en contubernio con la empresa que sirve a sus intereses, Televisa. No lo puedo ver de otra manera. Y no lo puedo ver de otra manera, Carmen, porque en principio pues lo que dice el Grande es totalmente falso. Yo jamás he tenido ni comunicación directa ni indirecta con Sergio Villarreal, a quien conocí a través de las fotografías que divulgó la prensa después de su detención en el estado de Puebla. Tampoco conozco al mencionado comandante Beretta, ni a ninguno de los personajes que él menciona que se reunieron en la casa de San Angelín para planear contactarme. La información que publica ayer Televisa, aparecen ahí, exhiben copias de las actas ministeriales en las que el Grande hace estas imputaciones contra mí, contra Proceso, y llama la atención un dato de ahí que pues no pueda considerar otra cosa más que es una fabricación, confabulación entre Televisa, el gobierno y la PGR. Según la nota de Televisa, el testimonio de El Grande, en la que se refiere a mi persona y a Proceso, se realizó el 4 de noviembre, es decir, algo así como 17 días antes de que apareciera en la portada de Proceso, bajo el título de Testigo Estelar. Y
en la que nos ocupamos del encuentro de Calderón con Villarreal en el bautizo de la hija del senador Anaya. Es decir, si nos apegamos a los tiempos, Carmen, pues no entiendo por qué el Grande se hace referencia a una publicación que ni siquiera existía.